La visceroptosis. La visceroptosis también se llama esplachnoptosis, ptosis abdominal y enfermedad de Glenard, en honor al médico francés Franz Glenard. Visceroptosis es el desplazamiento hacia abajo de un órgano. Gastroptosis es el desplazamiento anormal del estómago hacia abajo. Enteroptosis es el desplazamiento anormal del intestino hacia abajo. Síndrome de Dietre, ptosis del riñón que se acompaña de dolor abdominal recurrente y estenosis pielo-ureteral intermitente. La visceroptosis puede no provocar ningún síntoma. Generalmente, se trata de una patología funcional con pérdida del apetito, dispepsia nerviosa, estreñimiento o diarrea, distensión abdominal, dolor de cabeza, vértigo, emaciación y pérdida del sueño. Teoría de Glenard. La ptosis abdominal es una enfermedad nutricional con atrofia y prolapso del intestino. Teoría de Stiller. La gastroptosis se debe a la astenia caracterizada por debilidad y laxitud del sistema suspensor de las vísceras. Según Hardisty, la visceroptosis afecta sobre todo a mujeres. Existen síntomas del tracto gastrointestinal como náusea, anorexia, malestar después de comer, eructos, flatulencia y estreñimiento, pérdida de peso y de fuerza, cefalea, dolor abdominal y vómitos. Existen dos tipos de visceroptosis. Tipo 1, hereditario, donde al nacer existen defectos estructurales, como la astenia, que favorecen el desarrollo de la ptosis visceral. Tipo 2, adquirido, donde una enfermedad prolongada, embarazos frecuentes o reducción de peso favorecen el desarrollo de la ptosis visceral. Según Hardisty, en caso de visceroptosis en radiografías se pueden observar corazón pequeño en forma de gota, estómago bajo y atónico, más o menos dilatado. Bajo fluoroscopía se observan ondas peristálticas lentas y débiles. La comida permanece más tiempo en el estómago y produce anorexia, náuseas y gases. El mesenterio está alargado. El intestino delgado baja en la pelvis. El sistema nervioso favorece contracciones anormales y dilatación de porciones del intestino con dolores vagos y difusos. Ciego y colon atónicos y lentos, cargados de heces por el estreñimiento. La fotografía de la izquierda es una radiografía con barrio realizada en decúbito supino. Se ve el estómago en posición normal. La fotografía de la derecha es una radiografía con barrio del mismo paciente realizada en bipedestación. Aparece una ptosis del estómago ubicado en la zona pélvica. A través del nervio vago se genera una contracción refleja espástica del píloro, responsable de un aumento del peristaltismo gástrico y de una relajación del esfínter del cardias. Existen vómitos de secreción gástrica ácida y de cualquier alimento del estómago. La relajación del píloro provoca regurgitación de bilis y del contenido duodenal hacia el estómago, que luego están vomitados, lo que produce un alivio inmediato del dolor
y de los síntomas. Blackford, en 1921, realizó estadísticas con 1000 pacientes. Según Bedingfield, la visceroptosis se traduce en malestar y falta de energía, que acompañan síntomas abdominales persistentes. Según Kawadias, existen 4 enfermedades diferentes: la gastroenteroptosis constitucional o síndrome de Stiller, la gastroenteroptosis neurótica o síndrome de Adler, la gastroenteroptosis orgánica o síndrome de Glenard, la gastroenteroptosis complicada por perivisceritis. Cheney, en 1934, indicó que la gastroptosis interfiere con las funciones motoras y secretoras del estómago. El estómago nunca es el único órgano abdominal prolapsado. La gastroptosis es solamente una parte de una visceroptosis general. Según Torek, en visceroptosis, enteroptosis y esplacnoptosis, las radiografías muestran la posición de ptosis de órganos abdominales como riñón, hígado o vaso. Los signos diagnósticos en la fluoroscopía de Beilin incluyen síntomas en posición vertical que se alivian inmediatamente con la maniobra del lift abdominal y si el paciente está en posición de Trendelenburg. Según Tohoku, existen casos graves de visceroptosis, donde hay una disminución de las células adiposas y redes circundantes de fibras de colágeno. En pacientes visceroptósicos se producen cambios en el tejido adiposo subcutáneo y en las fibras del tejido conectivo. Tohoku indica que la función del tejido adiposo como tejido de soporte de los órganos abdominales en pacientes con visceroptosis está disminuida y contribuye a la ptosis y al desplazamiento de los órganos abdominales. Estas barras de estadística muestran el espesor del pliegue cutáneo de pacientes con visceroptosis y en los controles. Los rectángulos sombreados corresponden a pacientes visceroptósicos y los rectángulos blancos a los controles. Tweedy et al. En 1984 observaron en pacientes una dilatación con paresia de la capa muscular. La disección mostró que el estómago ocupaba todo el espacio superficial, llegando a nivel del fundus hasta el sexto espacio intercostal. La curvatura mayor ocupaba ambas fosas ilíacas y se extendía casi hasta el pubis. La hipotonía muscular era responsable de una estenosis duodenal con estrechamiento de la luz del intestino y estasis de su contenido, responsable de una distensión del mesenterio. Por esta razón, intestino y estómago tenían una posición baja. Barón et al. Estudiaron la validez, aparición y desaparición de la visceroptosis en la literatura. La validez de los diagnósticos de visceroptosis fue confirmada por necropsia. Actualmente, poco se sabe de la visceroptosis, cuyo término está ahora reemplazado por otros diagnósticos como dispepsia, reflujo gastroesofágico, etc. Esta ilustración de Barón et al. A la izquierda muestra el número de publicaciones en la literatura médica británica, francesa, alemana y en Estados Unidos sobre la autointoxicación y la visceroptosis.
La ilustración a la derecha indica las tasas medias por 10.000 hospitalizaciones de ingreso por autointoxicación y visceroptosis en los hospitales de Nueva York y Londres. Según Mohamed et al., en 2010, la prevalencia de la hipermovilidad articular y de síntomas de enfermedad entérica tiene su etiopatogenia en el tejido conectivo, responsable de enfermedad entérica con prolapso de órganos pélvicos. Para Zarate et al., existe una alta incidencia de síndromes de hipermovilidad articular benigna en pacientes con síntomas gastrointestinales inexplicables. Se acompaña de una dismotilidad gastrointestinal. Reinstein et al. Indican que se observan manifestaciones clínicas y radiográficas de la visceroptosis intestinal en el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un trastorno hereditario donde existe una debilidad general de los tejidos conectivos que lleva a la hipermovilidad. Kucera y Sullivan confirmaron esta asociación en 2017. Estas tres radiografías de un síndrome de Ehlers-Danlos muestran un pulgar hiperflexible a la izquierda, una piel muy elástica en el centro y una hinchazón abdominal baja por visceroptosis a la derecha. Estas dos radiografías variadas del tracto gastrointestinal de Reinstein et al. Muestran a la izquierda en A una serie digestiva alta en bipedestación. La mayor parte del producto de contraste se encuentra dentro de las asas del intestino delgado, ubicadas en la profundidad de la pelvis, principalmente a nivel del ileón, asterisco. Existe un desplazamiento anormal hacia abajo del intestino delgado hacia la pelvis. Se observa una gran cantidad de material fecal en el colon derecho, flecha, responsable de una falta de relleno del producto de contraste, el intestino grueso. A la derecha, en B, vemos un enema de Barrio en decúbito supino tras evacuación. Existe un desplazamiento anormal hacia abajo y un aspecto alargado del colon transverso hacia la pelvis, incluso en posición supina, flechas. Ellis, en 2018, describe la visceroptosis como una debilidad de los soportes peritoneales y ligamentosos de las vísceras. El paciente nota una sensación de peso, de arrastre hacia abajo y de cansancio en el abdomen. Cursa con náuseas y a veces vómitos. Existe una sensación de plenitud, flatulencia y eructos. Los intestinos funcionan de forma irregular y el estreñimiento siempre es una característica destacada. Sarangapani et al. En 2021 reportan el caso de una joven de 21 años con gastroptosis y síntomas dispépticos inexplicables que afectan particularmente las mujeres jóvenes. O'Reilly et al. Indican que la nefroptosis es un síndrome clínico que incluye dolor del cuadrante superior derecho del abdomen,
renografía y purana y gammagrafía, en bipedestación y en decúbito supino, que muestran una movilidad renal anormal. Esta imagen es un urograma intravenoso, según O'Reilly et al., que muestra un riñón derecho un poco bajo y ambos riñones ligeramente rotados. Según Honig et al., la nefroptosis es un descenso del riñón de más de 2 cuerpos vertebrales, o bien un desplazamiento renal caudal mayor de 5 centímetros, cuando el paciente pasa de una posición supina a bipedestación. La renografía diurética y la ecografía duplex Doppler en decúbito y en bipedestación revelan una disminución de la excreción o bien un aumento marcado de los índices de resistencia renal en los pacientes con nefroptosis realmente patológica. Según Honig, la nefroptosis funcional es un hallazgo anatómico común que rara vez produce síntomas importantes. Estas radiografías de Honig et al. Muestran un riñón pélvico. A la izquierda, en A, urografía intravenosa en decúbito supino que muestra el riñón en posición correcta, con la pelvis renal opuesta a nivel del cuerpo vertebral de L3 y sin hidronefrosis. A la derecha, la radiografía en bipedestación revela un marcado descenso y mala rotación del riñón con posterior desarrollo de hidronefrosis. Según Stromeyer et al., las imágenes de Doppler color y de renografía isotópica, en caso de nefroptosis, muestran una alteración del flujo sanguíneo renal. La urografía intravenosa preoperatoria y el Doppler color, en posición supina y erecta de un paciente con nefroptosis, muestran una colocación hacia abajo, así como una reducción del índice resistivo del riñón derecho en posición erecta. Según Phillips et al., así como para Wong et al., hay correlaciones entre los marcadores del metabolismo del colágeno de los tejidos vaginales y uterosacros, que corresponden a una actividad elevada de metaloproteinasa de la matriz, la MMP, en la piel vaginal en caso de prolapso. Según Bertolotti, el prolapso de órganos como la vejiga, el recto, el útero y el intestino se acompañan de síntomas de incontinencia urinaria o fecal, obstrucción de la salida de orina de la vejiga, estreñimiento, malestar en el suelo pélvico, infecciones frecuentes del tracto urinario inferior y disfunciones sexuales. Según Srirangam et al., la nefroptosis sintomática incluye un dolor nefroptósico. Hay isquemia por alargamiento de la arteria renal, fenómeno de Goldblatt, o incluso oclusión de la vena renal. La nefroptosis es un diagnóstico de exclusión y llega después de excluir otras afecciones más comunes, como por ejemplo cálculos renales. Tatevosyan et al. Han realizado una evaluación de la hemodinámica en pacientes con pielonefritis crónica y movilidad renal con ptosis de grado 2. Chan et al. Indican que en la nefroptosis o riñón flotante o errante hay síntomas de obstrucción del sistema colector o del flujo sanguíneo renal que necesitan un tratamiento quirúrgico
de nefropexia. Estas dos radiografías de Chan et al. Muestran los hallazgos de la pielografía intravenosa. En comparación con la posición supina en A a la izquierda, en biperestación en B a la derecha, se observa un descenso del riñón derecho de unos 9 centímetros en la pielografía intravenosa y recta. Gruer et al. En 2020 describieron el caso clínico de una mujer con dolor del flanco derecho e irradiación hacia la ingle homolateral, con náuseas asociadas, compatibles con cólico renal. La prueba dinámica modificada de Whittaker en decúbito supino y biperestación, que es una perfusión con un flujo constante registrando los cambios manométricos provocados, se debe utilizar en la nefroptosis con hipermovilidad del riñón. Según Yoshida et al., en la nefroptosis existen dolor abdominal, dolor de espalda, náuseas y hematuria. Sin embargo, la mayoría de los casos son asintomáticos. Debemos tener en cuenta la posibilidad de nefroptosis frente a pacientes con dolor abdominal y o de espalda de causa desconocida. Estas dos imágenes de Yoshida et al. Son pielografías con infusión por goteo en decúbito supino y en posición erguida. La pielografía muestra un descenso significativo del riñón derecho tras un cambio de postura desde la posición supina, izquierda, a vertical, derecha. Las flechas blancas muestran la pelvis renal derecha y azul claro la pelvis renal izquierda. Se observa claramente un descenso significativo del riñón derecho desde el nivel de L2 hasta el nivel de L4. El grado de migración hacia abajo es mayor en el riñón derecho que para el riñón izquierdo. Conclusiones sobre ptosis visceral. Del principio del siglo XX hasta más o menos 1947 se realizaba de manera frecuente el diagnóstico de ptosis visceral gastrointestinal. Se acompañaba de síntomas como náuseas, anorexia, malestar después de comer, eructos de gases, flatulencia y estreñimiento, pérdida de peso y de fuerza, cefalea, dolor abdominal y vómitos. La radiografía es típica. La disección ha confirmado su existencia. No siempre provoca síntomas, por lo cual actualmente no se le atribuye un papel patológico. Existen estudios que muestran una disminución de las células adiposas y de las fibras de colágeno. Existe un papel del tejido conectivo en la enfermedad entérica. Recientemente se relacionó la visceroptosis con soportes peritoneales débiles por pérdida de grasa. Un artículo de 2021 indica que la gastroptosis es un diagnóstico diferencial de síntomas dispépticos inexplicables. Es diferente para la nefroptosis, ptosis del riñón, riñón flotante, riñón hipermóvil. Existe un síndrome clínico de dolor que se debe a la isquemia por alargamiento de la arteria renal u oclusión de la vena renal. Artículos del 2020 indican que en caso de dolor abdominal y o de espalda de causa desconocidas, se debe pensar en la nefroptosis. La nefroptosis
produce una alteración del flujo sanguíneo renal. Las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio son las siguientes.